Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema de vital importancia para los colombianos, pero también para el resto del mundo, principalmente para los colombianos, obviamente porque representa el inicio de una era de paz para el país, pero que va a tener consecuencias, espero que positivas, para el resto del mundo y para Latinoamérica, ya que en Colombia se ha vivido la guerra más larga del continente americano, de Latinoamérica específicamente, una guerra entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que ha durado 60 años, mucho más de 50 años, y es que, como han informado diversos medios internacionales, una noticia, yo diría que la noticia del día, el día 24 de septiembre del 2015, y es que el gobierno y las FARC se dan 6 meses para firmar la paz en Colombia. La paz está cerca en Colombia, pero hay que recordar, para aquellos que no están tan actualizados con respecto a este proceso, que desde hace 2 años se han estado llevando conversaciones y diálogos, negociaciones para alcanzar la paz, negociaciones entre representantes del gobierno colombiano y entre representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, este grupo guerrillero insurgente. Estas negociaciones se han dado para poder poner fin a una época de conflictos y cesar el fuego, decretar un cese al fuego bilateral, es decir, por parte de ambos lados, por parte del gobierno y por parte de las FARC, que se atacan mutuamente, y esto genera muertos, pero las FARC han secuestrado personas para amenazar al gobierno. El gobierno trata de recuperarlas. Tenemos el famoso caso de la colombiana secuestrada hace aproximadamente unos 5 o 6 años, conocida como Ingrid Betancourt, y otros casos de colombianos que, si bien no resaltaron en la palestra pública mundial, simplemente ha habido muertes a granel, ha habido muchas muertes en este conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano, pero al parecer la paz está por llegar. Como lo informa el diario español El País, el ejecutivo, es decir, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y la guerrilla anuncian la creación de un mecanismo judicial de transición que juzgará a todos los actores del conflicto, es decir, un mecanismo de justicia transicional, también se le conoce. Este es el mecanismo en el que se van a basar todos los parámetros y líneas de acción estratégica para poder realizar un efectivo y un eficiente proceso de paz. El 23 de marzo del año 2016 será la fecha límite para llegar a un acuerdo, según lo dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Como lo señala un artículo publicado por el diario El País, en una información muy extensa y que voy a ir analizando progresivamente de acuerdo a lo que se vaya comentando, para que podamos entender, en especial a los colombianos que me estén escuchando, el proceso de paz, este proceso. ¿Por qué se dio? ¿Qué significa? ¿Qué cosas se han hecho y qué cosas faltan por hacer? ¿Y cómo es este mecanismo y este acuerdo al que llegaron las FARC y el gobierno colombiano el 23 de septiembre del presente año, para de esa forma poder alcanzar la tan anhelada y deseada paz? La paz, precisamente, esa bajo la que sueñan vivir desde hace más de 50 años generaciones de colombianos, resulta cada vez menos quimérica, es decir, cada vez menos utópica, cada vez parece menos imposible. El gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi 3 años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, anunciaron en presencia del mandatario anfitrión, el presidente cubano Raúl Castro, es decir, que los diálogos de paz se han estado llevando a cabo en territorio neutral en La Habana, en Cuba. El presidente cubano Raúl Castro, un acuerdo sobre la justicia transicional. Allí abordaron ese acuerdo y se dieron 6 meses para firmar el acuerdo de paz definitivo. Arropados por Castro y ante los equipos negociadores del gobierno y las FARC, Santos, que acudía por primera vez a La Habana desde el inicio del proceso, y Timochenko, que cambió su uniforme militar por una guayabera blanca. Y es que hay que resaltar que estas negociaciones últimamente se han llevado a cabo entre todos sus actores vestidos de color blanco en representación de la paz. Ellos avanzaron hasta donde nadie antes lo había hecho. Anunciaron un acuerdo de justicia que garantiza que no habrá impunidad y fijaron un plazo para alcanzar la paz
no más tarde del 23 de marzo de 2016. Una vez firmado, las FARC tendrán 60 días para dejar las armas y dejar de atacar al gobierno colombiano y poder cesar el fuego. Esto quiere decir, para que podamos comprenderlo más estructuralmente, que se llegó a un acuerdo de justicia que, basados en principios jurídicos, no soy un abogado, no soy especialista en leyes ni en ciencia jurídica, pero es un mecanismo que está basado en una justicia de transición, y es de transición porque las acciones que se van a llevar a cabo a través de este acuerdo van a generar una transición, precisamente van a hacer que aquellos que se vieron involucrados en las muertes de este conflicto paguen por sus crímenes, y de esa forma es como no habrá, o al menos como se tiene planeado, no habrá impunidad. Los crímenes no quedarán impunes, quienes los cometieron pagarán por ellos, pero de esta forma también se podrá alcanzar la paz, porque un principio fundamental a nivel político, pero también a nivel humano, en todo país y en toda democracia, es que sin justicia no puede haber paz. Es decir, no puede haber paz en un país donde hay asesinatos cada día y estos crímenes quedan impunes. Es decir que quienes cometieron esos crímenes no pagan por ello y simple y llanamente siguen haciendo estragos y ocasionando desastres en el territorio. Aquí es lo que se busca, no experimentar más impunidad en este asunto. El acuerdo va a determinar todos los parámetros que se van a seguir, los voy a explicar más adelante, para que de esa forma las FARC tengan 60 días para dejar las armas, una vez que se haya acabado con la impunidad, que se haya establecido un mecanismo de justicia contundentemente efectivo. Quiero valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en dos orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz, aseguró el presidente colombiano Juan Manuel Santos antes de que Timochenko, el líder de las FARC, reconociese la gran satisfacción por el acuerdo alcanzado. Por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro, celebró lo logrado. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. Aún quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que serán vencidas. Después animó a Santos y a Timochenko a que se estrecharan la mano. De hecho hay una foto, como podemos observar, en la que el líder de las FARC, de un grupo insurgente, un grupo guerrillero, y el presidente de Colombia se están estrechando la mano, algo que parecía imposible, pero que ya es una realidad y podemos constatarlo en esta imagen que pueden observar en sus pantallas. Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla. Ha habido diversos puntos, no solamente un mecanismo de justicia que pueda acabar con la impunidad, sino cumplir con las demandas de las FARC, pero también cumplir con las condiciones que el gobierno pone para que haya un diálogo. Las FARC tienen exigencias, demandan exigencias y tienen peticiones que se les pueda de alguna u otra forma devolver los territorios que el gobierno colombiano les quitó, que puedan tener participación política. De hecho tienen pensado convertirse en un partido político, pero puede sonar un poco loco el hecho de que un grupo guerrillero quiera convertirse en un partido político, un grupo guerrillero que ha asesinado a más de 220.000 personas y haya desplazado a millones de personas durante aproximadamente 50 años, que quieran ahora convertirse en un partido político. Pero eso es otro tema. El caso aquí es que lo importante es que el gobierno colombiano tiene que establecer condiciones y puede cumplir con las demandas de las FARC siempre y cuando estas no violen las condiciones que el gobierno establece y no haga que el gobierno le conceda mucho a las FARC, colocándolo al primero, al gobierno, en una posición de debilidad, y a las FARC en una posición de mucha complacencia por parte de quien está poniendo las condiciones en el diálogo, que es el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Ellos tienen exigencias, pero deben cumplir sus deberes para que esas exigencias también puedan ser resarcidas hacia ellos, siempre y cuando no representen algo que vaya en contra de la paz. Es decir, no se puede cumplir la exigencia de las FARC de ser un partido político, en mi opinión, por ahora, ya que se han visto involucrados en casos de asesinatos que han hecho de Colombia uno de los países más violentos del mundo. Por ello, es que
Puede sonar un poco loco el hecho de que las FARC quieran convertirse en un partido político. El acuerdo del gobierno y la guerrilla conlleva la creación o a la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad, teniendo la verdad como premisa fundamental y la mea culpa, es decir, el reconocimiento o autorreconocimiento de la responsabilidad y de la culpa por los crímenes que estas personas cometieron, que juzgará a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo, porque también es importante destacar que para poder acabar con el paramilitarismo hay que acabar con quienes lo financian. Lo mismo sucede con el grupo terrorista ISIS. Para poder acabar con este hay que acabar con quienes financian a ese grupo terrorista para aislarlo y una vez que quede solo y debilitado poder erradicarlo. Este nuevo mecanismo no dependerá del Poder Judicial, no dependerá del Poder Judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros aún por concretar. Es importante que la presencia extranjera pueda ser traída o importada, por así decirlo, desde la Corte Penal Internacional para que haya realmente mucha experticia y experiencia en cuanto a la ciencia jurídica que debe aplicarse en este asunto, en esta situación, en este contexto tan delicado. Este mecanismo no va a depender del Poder Judicial colombiano porque simplemente es un mecanismo o poder especial, porque no es una justicia cualquiera, es la justicia para personas que sufrieron, que se han visto desplazadas y personas que fueron asesinadas por un conflicto político, y territorial en el que éstas no tenían nada que ver. Por ello es un contexto y un poder judicial tan especial porque no es el ordinario, está determinado por jueces extranjeros, también jueces colombianos, pero es un asunto especial por lo que representa la negociación entre un grupo guerrillero y un gobierno que se han atacado y se han hecho daño durante más de 50 años. Según el texto, el Estado colombiano, cito textualmente, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos del que se podrán beneficiar, según el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, hasta 15.000 guerrilleros. En todo caso, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional. Es decir, que si cometieron delitos que están en la legislación nacional, esto quiere decir en la Constitución colombiana, no podrán recibir indulto o amnistía, a menos que puedan reconocer la verdad, puedan admitir los crímenes que cometieron y responsabilizarse por ellos, y que se correspondan con los delitos de lesa humanidad también. El genocidio y los graves crímenes de guerra tampoco podrán tener amnistía o indulto. Esto lo precisa el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, pero para aquellos que no conocen un poco, o que no conocen absolutamente nada de leyes, un indulto y una amnistía tienen cierta diferencia. El indulto permite que la persona juzgada siga siendo culpable, pero que se le perdone el cumplimiento de la pena o de la sentencia. Y este indulto se otorga por una sentencia firme, si es que no es impugnada, si no es que contraargumentada, para que se le puedan imputar nuevos cargos a quien está a punto de recibir el indulto y ésta pueda retrocederse o echarse hacia atrás. Se otorga por una sentencia firme determinada por el juez. El indulto permite, y lo reitero, que no cumpla la pena quien está a punto de recibirlo, pero la amnistía supone el perdón del delito, más no de la pena. Es decir, que se le perdona el delito y se le devuelven y también se le rehabilitan al acusado sus derechos que fueron perdidos, pero que puede recuperarse, cumple parte de la pena impuesta. Y la amnistía se otorga mediante una ley creada por el Poder Legislativo. Esto quiere decir que para que estas personas que están siendo juzgadas, estos guerrilleros, puedan recibir una amnistía, el Parlamento colombiano debe aprobar una ley que pueda darles esta amnistía. Pero si es por indulto, una sentencia firme del juez será suficiente si no es impugnada. Según lo negociado entre el gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial, se aplicarán sanciones más restaurativas, con menos restricción de libertad. ¿Qué penas deberían cumplir los guerrilleros? Ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Es decir, ¿cómo deben pagar por sus crímenes los guerrilleros que asesinaron a más de 220.000 personas durante 60 años y han desplazado a millones de colombianos? Desde un primer momento se ha dado por descontado que las FARC
no aceptarían una condena que implicase cárcel. Eso es parte de la negociación. Las FARC no quieren cárcel. Nadie negocia para acabar entre rejas. Pero aquí trato de rebatirle esto al líder de las FARC, alias Timochenko, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. ¿Cree pertinente usted, señor Timochenko, que estas personas o estos guerrilleros no estén detrás de las rejas después de haber cometido crímenes tan graves? Y es que, al parecer, para crímenes tan graves que pueden suponer delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, no existe una amnistía o indulto aparente o indulto alguno. Eso quiere decir que no hay posibilidad, desde el punto de vista de la ciencia jurídica, de que se les pueda, digamos, desimpugnar estos delitos, y la única forma en que puedan pagar, de acuerdo a lo tipificado en las leyes, es con cárcel. Tal vez lo que quiere decir el líder de las FARC es algo que, digamos, contradiga los principios de la ciencia jurídica, pero que simple y llanamente es así, porque así está establecido, también de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de Roma. También él ha llegado a decir que el presidente Santos, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición encarnada por Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y actual senadora. En una entrevista reciente con este periódico, con el periódico El País, el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. El apartado de justicia es uno de los 3 aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros 2 eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad del pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría abordado casi un 90%. Eso quiere decir que para que ya haya paz debe haber admisión de la verdad. Por ello se creó la Convención de la Verdad. Debe haber justicia, y para ello se crea este mecanismo de justicia para que quienes cometieron los crímenes paguen por ello. Pero también el tema de la reparación, es decir, que a las víctimas, a los desplazados, se les debe indemnizar todo lo que, digamos, perdieron por este desplazamiento que originó una escalada de tensiones entre el gobierno y las FARC, lo que repercutió en la zona rural, la zona poblacional en la que estaban llevando a cabo estos ataques, estos, ejercicios militares, y que afectaron a personas que viven allí, afectaron a ciudadanos colombianos. Ante esta situación, ¿cómo es ese tan ya famoso, porque se ha vuelto famoso y viral en los medios internacionales, muy comentado en las redes sociales? ¿De qué se compone este mecanismo de justicia transicional? Primero, recordemos que las FARC deben dejar las armas a más tardar 60 días después de cerrado el acuerdo. Santos dice que la fecha límite será el día 23 de marzo del 2016. No se van a suspender las investigaciones, y se tiene registro de que hay 38.000 denuncias de violaciones a derechos humanos y 50.000 denuncias de desplazos. El acuerdo de justicia transicional se basa en lo siguiente: pena de cárcel de 5 a 8 años para aquellos guerrilleros que confiesen ante la Comisión de la Verdad sus crímenes, que admitan que cometieron esos crímenes. Pero si no lo hacen así, se les otorgará o se les dará o se les sentenciará a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Y estos, los primeros, que se les puede otorgar de 5 a 8 años, una pena corta. Si confiesan ante la Comisión de la Verdad, se les podría otorgar el indulto o la amnistía para que se les perdone, o mejor dicho, se les otorgaría únicamente aquí la amnistía porque se les reduce la pena, más no se les perdona. El indulto es que se les reduzca o se les perdona, mejor dicho, la pena, pero aquí no se les va a perdonar la pena, simplemente se les dará una amnistía para que se les pueda reducir la pena, y por ello de 5 a 8 años es la pena que podrán recibir por amnistía siempre y cuando confiesen ante la Comisión de la Verdad. Pero los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no tienen perdón, y por ello se les dará 20 años a los guerrilleros que hayan cometido estos crímenes. No se van a dar indultos según se tiene precisado, pero mejor dicho, no se van a dar amnistías, de acuerdo al registro que tengo y al análisis que he logrado extraer. Se les pudiera dar, pero al parecer no se tiene intención de dar amnistía alguna. Es una posibilidad, por ello lo mencioné en un escenario hipotético, pero sí habrá indultos solo para crímenes políticos. Habrá indultos para crímenes políticos que no son tan graves como los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Si confiesan ante la Convención de la Verdad, se les otorgará ese indulto, pero los crímenes políticos que ya decaen
en crímenes por corrupción y políticos que hayan de alguna u otra forma malversado fondos para financiar a las FARC, también se les podrá otorgar este indulto siempre y cuando confiesen ante la Convención de la Verdad. También se tiene registro de 50 imputaciones suspendidas por la Fiscalía, es decir que 50 situaciones en las que se les inculpa a guerrilleros están actualmente suspendidas porque se están llevando a cabo investigaciones para que puedan ser verificadas e imputarlos para llevarlos a juicio y determinar si se les dará de 5 a 8 años de prisión si confiesan ante la Convención de la Verdad sus crímenes, o 20 años si cometieron crímenes o delitos de lesa humanidad. Se dio un comunicado conjunto y aún no se ha firmado el acuerdo. Todo esto se acopla al Estatuto de Roma, se acopla con el Estatuto de Roma, que es aquel estatuto y documento creado en la ciudad de Roma en 1998 para de esa forma dar cuerpo, dar vida legal y estructura jurídica a lo que sería la Corte Penal Internacional, y basar los estatutos legales de acuerdo a las leyes que allí se promulgaron y a la forma en que se van a otorgar penas, se van a digamos otorgar indultos, amnistías, sentencias, la forma de llevar a cabo procesos jurídicos. Todo esto se acopla en el Estatuto de Roma y ahí se le dio vida a la Corte Penal Internacional. También se acopla a esta. 60 años de guerra y 1 millón de muertos, millones de muertos, 220.000 muertos para ser exactos, millones de desplazados, cifras muy importantes. Como le informa el diario El País, el conflicto armado de Colombia ha dejado más de 220.000 víctimas mortales, de ellas 177.307 eran civiles y el resto combatientes, según los datos del Centro de Memoria Histórica colombiano. La guerra que ha marcado la historia reciente del país, de Colombia, ha afectado de una u otra forma a unos 7 millones de personas. Ese mismo registro, que realiza cálculos desde 1984, estima que 6.414.700, que en esa cantidad de personas, las personas desplazadas fueron por violencia. Además, cerca de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista de las FARC y otras 11.000 han padecido las consecuencias de las minas antipersona. Minas que son posiciones o posicionamientos explosivos en territorios donde explotan para sorprender a las Fuerzas Armadas y al ejército colombiano, que ha afectado a personas que tienen que transitar por estos terrenos. En los diferentes registros se habla además de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte de guerrilleros de las FARC que secuestran a esas personas que son objeto de esta violencia y este abuso sexual. Así están las cosas en Colombia. Santos dijo, en 6 meses debe cerrarse esta negociación y firmarse el acuerdo final. Esperemos que pueda darse así, pero para que pueda llevarse a cabo de forma efectiva este mecanismo de justicia transicional, pudiera ser posible, y es una buena medida que debería tomar el Parlamento colombiano, crear un proyecto de ley para poder promulgar la ley de este mecanismo de justicia transicional, colocarlo en la Constitución y convertirlo en una ley que debe ser cumplida a cabalidad, y de no ser así, pudiera recurrirse a alguna instancia internacional como la ONU para sancionar a quien o a la parte que incumpla con el acuerdo una vez que haya sido firmado, ya sea el gobierno o sean las FARC, llámese quien se llame. Pudiera la ONU sancionar, también la Corte Internacional de Justicia pudiera establecer sanciones jurídicas, la ONU sanciones financieras a alguna de las partes que llegase hipotéticamente a incumplir el acuerdo una vez que haya sido firmado. Es una buena forma en que se puede respaldar el acuerdo, y para que se dé de manera efectiva se debe convertir en una ley, promulgarla en un proyecto de ley en el Parlamento con un proceso de votación legítimo que pueda de alguna u otra forma hacer que este mecanismo se lleve a cabo de la manera más rápida posible. Pero así están las cosas en Colombia y esperemos que todo resulte de la mejor manera posible, porque al fin y al cabo esto es lo que va a beneficiar la historia futura de Colombia y al pueblo colombiano que ha sufrido tanto durante 50 años, pero que al parecer ahora por fin les va a llegar la tan anhelada paz. Esperemos que Colombia pueda encontrar la paz, porque es un país que la merece. Todo nuestro apoyo a este proceso, todo el apoyo mundial está con Colombia. Todo el mundo abraza a Colombia para que pueda alcanzar la paz y felicitarlo una vez que la haya alcanzado. Colombia, una tierra hermosa que merece la paz como cualquier país del mundo, pero Colombia, siendo un país tan importante en Latinoamérica, no iba a ser la excepción.